grabado en la computadora, voy a grabar el Ahí. ¿Está? Bueno, ¿pudieron leer algo ya de la CIS? De este texto que les había dicho que era como el más importante. Y es muy cortito y es muy sencillo. Sí, algunos, bueno, ¿vieron? Y la idea es repasar un poquito que está estructurado en estos 6 subtítulos que, como yo les digo siempre, es a lo que va a ir orientándonos nuestra lectura. Van a ver también que cuando arranca el capítulo subraya esto que también hemos dicho y que era muy importante que recuerden, que es el carácter pragmático del análisis de situación de salud. Estos son como los objetivos que me quedaron todos como número 1, bueno, será porque todos son importantes, respecto de para qué vamos a ir a hacer una CIS. Y algo que les quería decir en relación a esta diapo es que se pueden hacer, y de hecho se hacen, análisis de situación de salud en distintos niveles, ¿sí? Es decir, el otro día estaba hablando con Daniel Manuquian, el de la unidad 1, que lo íbamos a invitar a que venga y que lo conozcan así cara a cara, pero él estuvo trabajando, y me decía que podía compartir eso con ustedes, en un análisis de situación de salud de la provincia de Río Negro, hace unos meses, porque había sido convocado para precisamente hacer una actividad de planificación, de programar lineamientos y acciones en relación a la provincia, la salud en la provincia de Río Negro. Para poder hacer eso a nivel ministerial, a nivel provincial, él tuvo que hacer un análisis de situación de salud. Y es muy interesante ver eso, cómo se hace la colecta de datos a nivel provincial, ¿sí? Cuáles son los datos que se consideran relevantes y cómo a partir de eso se toman decisiones para planificar. ¿Siguen? Pero eso no se hace solamente a nivel provincial. También se puede hacer a nivel nacional, y ahí ustedes en la bibliografía obligatoria tienen 2 textos que en realidad están elaborados referentes a las provincias, pero desde nivel nacional, y que corresponden con un tipo de análisis de situación de salud que se hizo en el 2023, si no me equivoco, o en el 2022, desde el Ministerio de Salud de la Nación, de todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces, hay un documento que habla de toda la Argentina y después hay pequeños documentos que hablan de cada provincia. Nosotros seleccionamos para que ustedes conozcan y vean los 2 documentos que hablan de Río Negro y de Neuquén, pero en realidad el alcance que tenía está buenísimo si pueden ver el nacional, porque van a ver que ahí, digamos, el alcance de algunos indicadores, cómo se piensa, tiene que ver con eso, con el nivel en el que se está trabajando, ¿sí? Ahora, si yo voy a ir a trabajar en un centro de salud, no puedo hacer el mismo ASIS que si estuviera trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación o en el Ministerio de Salud de la provincia. En cada uno de estos niveles se pueden y se hacen análisis de situación de salud, pero tienen características similares y otras diferentes, sobre todo respecto al tipo de información que me resulta accesible, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la información con la que vamos a trabajar tiene que ser información que exista, y el hecho de no tener un dato muy específico no me invalida la posibilidad de hacer una CIS, ¿no? Sino que voy a tener que adaptarme a el nivel en el que estoy trabajando. Ustedes, digamos, estos objetivos son para todos los niveles, pero vamos a tener que ir adaptando las herramientas y los alcances de eso. Ustedes en las prácticas van a hacer una aproximación a una CIS local, ¿sí? Pensándose, como decíamos la clase pasada, como trabajadores, trabajadoras recién llegados a ese lugar, recién llegados al hospital, recién llegados al centro de salud, ¿sí? Vamos un poquito más.
Es el propio equipo de salud, entonces, quien suele realizar este análisis de situación de salud, pero, como ustedes vieron, a veces, dependiendo del nivel, nos llega información de un análisis de situación de salud que no es propio. Nosotros vamos a defender que siempre el análisis de situación de salud más útil es el que se hace en el nivel de la toma de decisiones. ¿Sí? Es decir, si nosotros estamos trabajando en un centro de salud y tenemos que tomar algún tipo de decisiones, por ejemplo, esto lo vamos a ver en las unidades más adelante, pero por ejemplo, respecto de a cuáles programas darle más prioridad a nivel local, porque en Argentina existen varios programas que son nacionales, ¿sí? Que implican un cierto lineamiento de trabajo desde el Ministerio de Salud de la Nación para todo el territorio nacional. Ahora, eso se implementa de manera diferente en cada provincia y en cada centro de salud. Entonces, si nosotros somos un equipo de trabajo y tenemos 20 programas nacionales, es muy difícil hacerlos todos de la misma manera. Y algunos van a ser más o menos pertinentes con el lugar en el que estamos trabajando. Entonces, para eso siempre hace falta una lectura local que de alguna manera discuta, analice críticamente, ¿no? Porque no vamos a tener una conducta obediente, ¿no? Los trabajadores de la salud no somos soldaditos que nos dan órdenes y las cumplimos. Somos profesionales que de manera artesanal y responsable, se supone, vamos tomando estos lineamientos y viendo cuál, desde nuestra responsabilidad profesional, consideramos más importante dedicarle recursos, por ejemplo, ¿no? Dedicarle nuestro tiempo, dedicarle nuestra energía y los recursos, y eso va a depender, bueno, un poco acá, lo que dice es de las características del territorio y también, no solamente de las necesidades. Esto me interesa mucho subrayárselos, porque nos suena generalmente, cuando pensamos en el análisis de situación de salud o en el diagnóstico comunitario, vieron que es otra manera de nombrarlo, ¿sí? Cuando pensamos en eso, solemos pensar en las necesidades. Bueno, a ver, ¿qué necesita este territorio? ¿Cuál es el problema? De hecho, todo nuestro lenguaje está atravesado por esto, ¿no? Bueno, vamos a detectar problemas, vamos a priorizar problemas y vamos a ver en cuál vamos a intervenir. ¿O no? Podemos pensarlo así. Bueno, no es que eso no sea así, está bien, pero los problemas no son objetivos. Siempre hay ahí una lectura de esos problemas y en esa lectura es tan importante los problemas, las necesidades, como los recursos de salud, los recursos disponibles que una comunidad ya tiene. Y esto es fundamental que también lo tengamos en cuenta, que en nuestro diagnóstico de situación, en nuestro análisis de situación de salud, no solamente relevemos problemas, sino también recursos, fortalezas, características que consideramos positivas, ¿sí? Bueno, y esto que se los volví a subrayar acá, porque quiero que se lo lleven con un concepto bien claro, que la información en la que se apoya el ACIP es la información que existe y que nos resulta accesible. No se los decía la clase pasada, pero bueno, es así. Si yo digo, ya sé, voy a hacer una encuesta para ver no sé, cuántas de las personas de esta comunidad, de este barrio, realizan actividad física o no, hacer una encuesta para averiguar eso, ¿es una información existente y accesible? No es existente. Muy bien, porque no existe previamente a que yo la haga. Pero... No es accesible tampoco para otra persona. Pero la tengo que hacer. Bueno, la querés hacer. Nadie te obliga. Tendría que salir, hacer una entrevista. Ahí igual estamos mezclando entrevistas con encuestas. Pero digo, quedémonos con el ejemplo de la encuesta. Si yo quiero hacer una encuesta, como ustedes bien dicen, no es una información existente. ¿Cuál sería el ejemplo de una información existente? El censo ya existe, no es solo a nivel local,
Y de hecho, a veces los datos que tiene el censo no sirven mucho para lo local, ¿no? Nos sirven si estamos haciendo este ejercicio, como decíamos la vez pasada, entre pensar que voy a trabajar en Formosa, ¿dónde era que vamos a trabajar? ¿En Ushuaia o en Buenos Aires? Sí sirve el censo. Y tenemos que ver dentro de los datos del censo qué es lo que nos sirve. Pero a nivel local, a veces también tenemos otras informaciones ya existentes y accesibles. Por ejemplo, historias clínicas, que son datos, fíjense qué interesante esto, porque ahí tenemos datos que van a ser no tanto poblacionales, sino sanitarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta diferencia que decíamos la otra vez? Lo que llega como demanda, ¿es lo más importante? Podemos usar todas las historias clínicas, yo me voy a tomar el tiempo y voy a leer todas las historias clínicas de este centro de salud para ver y conocer cuál es el problema de salud de esta comunidad. ¿Podemos hacer eso? Poner que tengamos el tiempo y las ganas y la energía y leamos todas las historias clínicas. Eso es una buena fuente para conocer la situación de salud y enfermedad, del proceso salud-enfermedad de esta comunidad. No, porque la comunidad es más que la suma de las partes, sería. Y porque esos individuos enfermos que consultaron o que consultaron por controles de salud o lo que sea, no tenemos que confundir quien accedió, quien demandó y accedió con las necesidades de la comunidad, que pueden no acceder al centro de salud, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que ya tenemos esta diferencia entre información sociosanitaria del territorio e información sanitaria respecto de los servicios de atención. Y ahí la historia clínica, ¿qué me va a dar? Más que nada, información respecto de la atención de algunas personas, ¿sí? Entonces, es verdad que la historia clínica sería una información existente y accesible, pero no es la que más me sirve para hacer un análisis de la situación de salud en la comunidad. Profe, yo estoy en el CAPS Villa María, Sí. fui el lunes y el martes, Sí. y uno de los enfermeros me explicó, me mostró un mapa y me explicó que se dividían en grupos para ir a visitar las manzanas, iban casa por casa a preguntar cuántos niños hay y después esos niños los buscan en el sistema a ver si están vacunados. Entonces ahí sacan como la cobertura, por ejemplo, de tantos niños que hay ahí, de cuáles están siendo cubiertos por el centro de salud, que bueno, porque van a visitar las áreas que les corresponden. Eso. Hermoso. ¿Escucharon el ejemplo de la compañera? Que fíjate todos los pasos que implica esto que nos estás contando. Perdóname que te interrumpí, ¿qué me ibas a decir? ¿Eso? No, eso, como esa información, ¿a qué respondería dentro de esta clasificación? ¿Qué me está dando información? No es la información que me están dando las historias clínicas, me están dando como información de la cobertura para la comunidad. Sí, ¿no? es un dato, es un indicador de cobertura, ¿sí? Que es un dato sanitario respecto de la población. También puede ser demográfico porque ahí sacan cuántos niños hay. La primera parte, para tener ese indicador de cobertura, está compuesto de esas dos informaciones. ¿Qué cantidad de niños hay y cuántos están vacunados? La cantidad de población es un dato social, ¿sí? Sociodemográfico. Y la cantidad de niños que están vacunados y por lo tanto la cobertura que tengo en vacunación es un dato sociosanitario, ¿sí? Pero es muy interesante este ejemplo porque van a ver que la información de más calidad en atención siempre tiene que tener esta pata de mirar la comunidad. Porque fíjate que no es lo mismo el número, suponte que yo te digo, yo tengo 80 es muy poco. Tengo 800 niños vacunados. ¿Es poco o es mucho? Como decíamos la clase pasada, ¿no? Depende de cuántos niños hayan. Depende de cuántos niños haya. Le corresponde a ese caso. Y hay un montón de poblaciones, en un CAPS, ponele que yo diga, pero este CAPS tiene 10.000 habitantes. ¿Me sirve ese número para poder saber que 800 niños vacunados está bien o no? Y ahí es poco. El mismo tenía que ser como del 94%. Pero de habitantes.
No, de habitantes no, de los De los niños. de los niños vacunados. Si yo tengo solamente el número de la cantidad de población, lo que pasa es que que capaz son 900 niños con esos difíciles también. exactamente, nosotros necesitamos saber no solamente el total de población, sino el total de niños. Y para eso las pirámides poblacionales son fundamentales, ¿sí? Porque me da como eso, hay un montón de comunidades en algunas de nuestras regiones que esos 10.000 están conformados por muchísimos adultos, pero muy pocos niños, ¿no? Por ejemplo, algunos lugares en el norte de Neuquén, muy ligados como a la actividad petrolera y demás, no hay tantos niños, ¿sí? Como por ahí en otras comunidades. Entonces, conocer ese dato poblacional va a permitir tener el dato sociosanitario de mayor calidad, sería, ¿sí? Pero vamos a volver entonces a esto, que no quiero que se nos vaya la idea de qué sería una información existente y accesible. Supongan que yo quiero trabajar en un programa de promoción de hábitos saludables o en un programa en contra de las enfermedades crónicas, y diga, bueno, me parece un dato sumamente importante saber de mis 10.000 habitantes cuántos están realizando actividad física y cuántos no, ¿sí? Entonces digo, ya sé, voy a hacer una encuesta para conocer este dato respecto de mi población, que sé que de los 10.000, la mitad son adultos, quiero saber de los adultos cuántos hacen algún tipo de actividad física y voy a hacer una encuesta. Ese dato, los resultados de mi encuesta no son una información existente, porque yo estoy proponiendo hacerlo, porque es una información que a mí me resultaría necesaria y útil para tomar alguna decisión, ¿sí? ¿Me sigue? Pero es una información accesible en el punto de que no es algo imposible de hacer. ¿Sí? Yo puedo acceder a esa información y sí, no la tengo ya lista, no la tengo existente, pero bueno, podría llegar a acceder a esa información con los recursos que tengo. Entonces vean que esto siempre, para poder decidir si algo es accesible, también tiene que ver con los recursos que yo que puedo tener y que puedo dedicar a esa actividad. Si ustedes van a tener 3 semanas en un centro de salud, como estudiantes de medicina, que van como con el objetivo de hacer un análisis de situación de salud, de observar un montón de cosas, hacer entrevistas y demás, hacer una encuesta con toda la población acerca de sus hábitos y conocer cuántos, ¿es accesible para ustedes? No, porque no tenemos los recursos para hacerlo de tiempo, ¿sí? Por ahí tienen la energía, pero no, o tampoco, pero no tenemos el tiempo. Entonces, siempre esto lo tenemos que pensar o considerar en relación a nuestros recursos, ¿sí? ¿Vamos por una más? Creo que igual en ese ejemplo sería como hacer la encuesta. Sí. ¿Tendría algún valor representativo respecto a la población? Porque capaz que no te lo responden. Y bueno, ahí nos metemos en la validez que tienen cada una de las herramientas, ¿sí? Si yo digo que voy a hacer una encuesta, ahí tenemos varias cuestiones para sacar de esa situación, ¿no? Por un lado, lo que decíamos recién, que es respecto, yo quería que entiendan esta diferencia entre que un análisis de situación de salud se puede hacer con lo que tenemos y que luego podemos ir agregando información que nos resulte accesible y que esa accesibilidad depende de nuestros recursos, ¿sí? Yo traje por ahí el ejemplo de la encuesta, pero podemos poner ahí entrevistas, observaciones, lo que fuera. Podemos generar nueva información que tiene que estar accesible para nuestros recursos en el nivel que estemos. Si nosotros son ministros de salud de la nación, por ahí van a tener acceso a otro tipo de información que por ahí en lo local tenemos distinta. Yo quería subrayar este carácter distinto de lo que resulta accesible en relación a los recursos. Otra manera de pensar en esto de la encuesta, de las entrevistas y de las observaciones, pero lo vamos a trabajar ahora en la segunda parte de la clase, tiene que ver con esto de si son fuentes primarias o secundarias a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y entonces ahí, esa diferencia ustedes ya la conocen, tienen que recuperarla de otras materias, pero ya lo conocen esto, ¿no? Cuando la información está
ya accesible, ya está producida, y yo solamente puedo ir a buscar el dato, es una información de fuente secundaria, ¿no? En cambio, si yo voy a ir a hacer una encuesta, es una información de fuente primaria. Y un paso más, o una consideración más en relación a esto, es la utilidad, ¿no? Es la legitimidad y la utilidad que puede llegar a tener la información que yo construya. Eso es una pregunta, ¿no?, por la calidad de nuestras herramientas de colecta, ¿no? En ese sentido, la clase de hoy tiene que ver con eso. De las herramientas con las que nosotros disponemos más a mano, de manera más accesible, como son las encuestas, las entrevistas y las observaciones, ¿cuál les proponemos a ustedes usar? Que ya está en la consigna del trabajo final y que viene en la gente. Primero, observación. Segundo, entrevista. No llegamos a hacer las encuestas, ¿sí? Precisamente porque nos parece que el valor que tiene, el valor y la legitimidad que tiene para entender un poco más, para comprender y reconocer lo que le está pasando a una población, es mucho más útil y menos usado, lamentablemente, pero es mucho más útil la observación y las entrevistas que una encuesta. Las encuestas tienen muchas limitaciones y, bueno, coincido con lo que decías vos. Hay que ver a quién puedo llegar, con qué tipo de preguntas, para qué me puede servir, ¿no? No es que todas las encuestas, encima ahora con esto de los formularios de Google, pareciera que cualquier formulario de Google es una encuesta y es una encuesta válida, y no. ¿Sí? Esto sí se hace, se suele hacer mucho, y la verdad es que tiene un valor muy limitado, ¿no? Y que por lo menos tenemos que ver y analizar en cada caso si me sirve y si me sirve para qué me sirve, ¿no? No es que no sirvan nunca, pero tengo que pensar bien si es lo que realmente necesito. Siguiendo este ejemplo que yo les decía, bueno, probablemente si yo quiera realmente conocer si la población adulta está haciendo algún tipo de actividad física, y no va a poder ser mi única fuente de la encuesta. Esto también es algo importante. Generalmente, para construir información necesitamos diversidad de fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué otra cosa podríamos hacer para conocer de una determinada localidad, 10.000 habitantes, si la población adulta está haciendo actividad física o no? Ir a los lugares donde se hace actividad física. Claro, ir a algún gimnasio, algún club. Claro, ir al gimnasio y preguntarle cuánta gente tiene acá. Bien, por ejemplo, saber si en nuestra localidad cuántos clubes hay y cuántos gimnasios hay, si son accesibles o no, porque son, qué sé yo, gratuitos, o son carísimos, ¿no? Y efectivamente, ¿cuánta gente va? ¿No? Es un dato, no es lo mismo. Yo me acuerdo que, nada que ver, pero me vino así como recuerdo, cuando yo trabajaba en Ingeniero Huergo, vieron que cuando yo digo 10.000 habitantes, porque en Huergo estábamos acostumbrados a decir así, 10.000 habitantes, es una localidad bastante pequeña, y en un momento invitamos a alguien que venía a dar una charla de Viedma, bueno, no importa, y llegaba temprano su colectivo a Huergo, y empezó como a buscar para tomar un café, porque tenía que esperar ratito. Y no había en ese momento. Ahora sí hay algunas confiterías en Huergo, pero en ese momento en el centro, y dio como varias vueltas, y no había ninguna confitería para tomar un café. Entonces ella arrancó la charla, era una psicóloga de Viedma, y arrancó la charla diciéndonos que le había llamado mucho la atención en un primer recorrido, que en 2 cuadras había 3 farmacias y ningún café. 3 farmacias y ningún café. Y nos preguntó, ¿dónde se junta la gente a charlar acá? Ellos venían como de una ciudad más grande, ¿no? Nosotros, ay, ¿dónde se junta la gente a charlar? Bueno, capaz que si ponen un café y si la gente se junta y charla más, necesitan andar menos, comprando menos cosas en la farmacia. Cambien una farmacia por un café. Me acuerdo que nos dijo eso, y nada, digo, nada que ver, pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque esto fue su análisis de situación de salud de media hora, ¿no? Su análisis de situación de salud es como esto, bueno, su primera impresión. Que lo que hizo fue un reconocimiento, una observación. Entonces, eso ya es un dato.
Puedo decir, puedo asegurar a partir de ese dato que en Huergo hay sobremedicación y que la gente no socializa, y no, porque toda la información hay que ir contextualizándola, tenemos que ver, ¿no? Bueno, que la observación nos puede sí orientar hacia la búsqueda de nueva información, ¿sí? Pero siempre tengo que considerar o valorar la información que se genera de acuerdo a amplitud que tiene, ¿sí? Pero vean, entonces, siguiendo este ejemplo, antes de hacer una encuesta para ver la cantidad de gente que hace actividad física, seguramente sería una información más útil tener el mapa, como el que tienen los agentes sanitarios seguramente para la vacunación, y decir, bueno, a ver, en el mapa, ¿cuántos clubes hay en esta población? ¿Son clubes sociales? ¿Son gimnasios privados? ¿Ok? ¿Y qué actividades se practican acá? ¿Qué hace gente que vive acá? Porque no en todos los lugares se hace, bueno, fútbol es como para los varones es el que siempre se hace, pero hay algunos lugares en donde, por ejemplo, no sé, se practica mucho más el atletismo. Esto también lo pongo siempre de ejemplo porque en Huergo era como una dificultad, ¿no? Que los médicos decían anda a caminar, y las calles eran todas de ripio. Y era realmente muy difícil caminar en el ripio, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos lugares en donde relevar todo esto. Por ejemplo, si yo quiero saber qué tipo de deporte se hace, ¿qué podría ser? Recién llegada, o llegué hace ratito. Claro, ¿qué deporte se practica en ese pueblo? Sí, y entonces, ¿qué tengo que ir? ¿Ir al club o puedo llamar a alguien? ¿Qué puedo hacer? ¿Ir a mirar a ver qué están jugando? ¿Qué hago ahí? ¿Una encuesta les mando? ¿O cómo hago para saber qué deportes se juegan en ese club? Voy a mirar. Si ves cancha de fútbol, pero no hay cancha de fútbol, más espacios abiertos. ¿Sí? Qué sé yo, si te vas a un lugar más al sur, no sé, a Los Menucos, creo que cancha de fútbol no hay, vas a encontrar estadios municipales, no sé, jugarán handball, vóley. Bien, puedo darme una vuelta y mirar y va a ser importante ese primer reconocimiento, perfecto. Pero ver las canchas solamente me da toda la información que necesito. Capaz que nadie lo dice. No. ¿Qué más puedo hacer? Puede ser cancha de fútbol, pero quiero decir, la datos, Bien, puedo hablar. Somos seres humanos, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos mirar y podemos hablar. Y esto ya tiene que ver con la segunda parte de la clase, pero se las voy diciendo ahora porque las dudas no nos da el tiempo. Pero en esto de hablar, ¿no? Podemos hablar de dos maneras, sería entre tantas otras. Pero podemos hacer una charla informal, por ejemplo, con el administrativo, con alguien del club, considerados en ese caso, ¿cómo voy a entender a esa persona para mi investigación, para mi ASIS? La fuente primaria sería, claro, la conversación o entrevista a esa persona, ¿sí? Esa persona para mí va a ser un informante clave, porque un informante llave, como se dice, porque tiene una información, me puede dar acceso a una información que yo no tenía, ¿sí? Entonces, es la persona que sabe sobre eso, ¿no? Entonces, ahí, antes de ir a hablar con el administrativo, tengo que incluso pensar, bueno, ¿con quién conviene hablar? ¿Por qué se les ocurrió el administrativo y no, por ejemplo, qué sé yo, voy a hablar con el presidente del club o el profe de gimnasia? Porque suele ser esa persona que además maneja información de las distintas actividades, los distintos deportes. Entonces, eso es, ¿no?, planificar con quién tengo que ir a hablar. Y entonces, vean que acá no es lo mismo acercarme porque fui a mirar y de repente estaba ahí el administrativo y le digo, che, ¿sabés que yo estoy trabajando, soy nuevo, estoy trabajando en el centro de salud? Contame un poco, ¿qué onda? ¿Cuánta gente viene? ¿No? Y tal cosa. Bueno, pará, que justo llego, atiendo a alguien y se va y viene y nosotros estamos ahí. ¿Eso es una información válida? Sí. Es una conversación, es una charla informal. No es lo mismo que si yo le pido a esa persona si me puede, ¿no? Primero, si parte de mi planificación, me tomé el tiempo de planificar y de ver qué le voy a preguntar. Porque, ¿qué me interesa saber? No podemos confiar demasiado en nuestra capacidad de improvisación en este punto.
¿Por qué? Porque por ahí, en el momento, nada, nos empieza a contar una cosa, nos empieza a contar la otra, y se engancha con que, ah, sí, sos médico, ah, sí, porque acá en natación tenemos un montón de problemas de hongos, qué sé yo. La gente va a llevarnos por donde a ellos les interesa, y por ahí me da una información importante, pero por ahí estuve media hora hablando, y me voy y digo, ah, y al final no sé de otros deportes, si bien lo que yo quería saber, no lo sé. Entonces, vamos a diferenciar entre la observación, sí, la primera impresión que hizo en esta anécdota que les contaba de Huergo, ¿no? Que hizo esta invitada de Viedma, que es, bueno, como la primera impresión, la vamos a diferenciar de una observación sistemática, de la observación como fuente de datos, y vamos a diferenciar esta conversación, ¿no? Estas charlas informales, de una entrevista. Ahora vamos a meternos un poquito en eso, pero quiero terminar con esta primera parte, que son todavía algunas características más de la CIS. Sí. Premio, que sería la pregunta, pero para armar después del trabajo final, ¿qué sería mejor cuando querés buscar los datos de la zona, ¿no? Tipo, qué parte cubre el centro de notificación? ¿Qué es mejor para el trabajo? Si yo se lo pido, voy al centro de notificación y digo, che, mira, necesito esto, y se lo pido a alguien que trabaja ahí, Sí. y lo anoto en un párrafo, Sí. o si lo hago con una entrevista. Entonces, yo entrevisto a alguien que trabaja en el centro de salud, y digo, che, mira, esto. Bien. Voy a aprovechar tu pregunta para decir 2 o 3 cosas. Primero, ustedes van a tener que hacer una serie de entrevistas, ¿sí? Una de esas entrevistas puede ser a alguien del centro de salud, pero también van a tener que hacer entrevistas a referentes de la comunidad y a usuarios, pacientes, ¿sí? Entonces, podemos hacer una entrevista, pero no va a ser la única fuente. Entonces, yo entiendo tu pregunta desde la ansiedad de, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, pero acuérdense también que decíamos en la clase pasada, ¿no? Además de terminar el trabajo, queremos que ustedes se lleven estas herramientas de cómo entender lo que estoy haciendo. Y justamente lo que estamos viendo ahora es eso, ¿no? Que por ahí, sí, completo la guía de trabajo final, bueno, sí, a ver, decime tal cosa y lo completo. Y en realidad lo que queremos es que acompañen este ejercicio y vean la complementariedad entre fuentes de información que van a necesitar observar sistemáticamente, que van a necesitar hacer algunas entrevistas, y la charla informal que se va dando, porque por ahí un enfermero le dice, ah, sí, mirá, es más, les van a decir, ah, sí, ya tus compañeros, o ustedes mismos tienen amigos, compañeros que ya cursaron a PES y por ahí fueron a hacer las prácticas ahí y les pasan el trabajo. Ay, ya está hecho, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? ¿No? Esto es muy importante diferenciar entre el producto y el proceso, porque lo que efectivamente me va a enriquecer es el proceso, ¿sí? Porque nosotros con esa información, no sé si no vamos a alcanzar a tomar decisiones de qué hacer con eso. Estamos haciendo un ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a usar todas esas fuentes. Podemos usar la charla informal y que alguien me diga y anotarlo, pero vamos a tener que hacer entrevistas porque queremos que aprendan a hacer entrevistas. Las entrevistas a un informante clave, sea de la comunidad o sea del centro de salud, tienen una serie de pasos técnicos y no es lo mismo hacer una entrevista clínica que hacer una entrevista para obtener información que necesito para algo, ¿no? Como parte de una técnica de investigación sería, como parte de una técnica de investigación social, ¿sí? Así que todo eso vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el mapeo? Voy a aprovechar esta diapo para decir lo siguiente y quiero mirar la hora. Menos 20. ¿Eh? Menos 20. Menos 20. Bueno. Quiero decir lo siguiente. En ningún trabajo y en ninguna presentación queremos escuchar, que ya lo escuchamos y es un embole, el barrio está delimitado por la calle Hipólito Yrigoyen, la calle Rivadavia, la calle no sé qué y la calle no sé cuánto. ¿Qué me importa? El nombre de las calles. No me voy a acordar.
no me sirve. Entonces, tienen 10 minutos para presentar y se pasan 30 segundos, medio minuto, de 10 a medio minuto, que es un montón de tiempo, nombrándome calles que no nos sirven para nada. Entonces, van a ver y tienen un texto en la bibliografía obligatoria y estaba previsto todo un teórico para que trabajemos este tema del mapeo, que no es el mapa de Google y las calles, ¿no? Sino que tiene que ver con identificar cómo se vive en un territorio. ¿Sí? El mapa no es objetivo. Ustedes ya saben, van a decir, APS, lo no objetivo, lo político y lo no objetivo, ¿no? Ya les vienen como estas palabras. Entonces, el mapa lo mismo. No va a ser un mapa objetivo de Google entre tal calle y tal calle, ¿no? Va a ser una invitación a hacer alguna lectura de ese territorio. Ustedes van a tener la bibliografía y le vamos a dejar una consigna de trabajo práctico respecto de cómo construir el mapeo, pero lamentablemente no vamos a poder tener la clase porque es el miércoles que viene y está convocado, ustedes saben, la situación que está atravesando nuestra universidad y todas las universidades del país, y la semana que viene es la marcha federal, ¿sí? Es una marcha en la que esperamos verlos y verla. Yo marcho en Roca porque estoy ahí, pero esperamos verlos y verlas, porque estamos en una situación muy difícil, ¿sí? A nivel presupuestario, no solamente para el funcionamiento de la universidad, sino que en este punto, cuando se habla de los sueldos docentes, ¿de qué estamos hablando? ¿De que quiero cambiar el auto? De tener un sueldo digno. ¿Y un sueldo digno para qué? Básicamente para vivir. Pero además, yo siempre pongo como este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sueldo digno y podemos vivir de un trabajo, yo puedo leer, prepararme más, pensar ejemplos más lindos, traerles cosas más interesantes, gestionar espacios de práctica con otra realidad, acercarme, acompañarlo a alguno de esos espacios de práctica, ¿no? Podemos, realmente es una calidad que se traduce en todo el proceso educativo, que llega a ustedes. Tiene que ver con ustedes, tiene que ver con su formación y tiene que ver con el tipo de profesionales que el día de mañana van a ser. Si a mí, como docente de APS2, me pagan 2,50 mangos como me pagan, yo no puedo vivir como docente de APS2 y tengo que tener 5 trabajos más. Y entonces, el tiempo que le puedo dedicar a APS2 y a ustedes, y a preparar la clase, y a que todo esto funcione, no es el mismo, no tiene la misma calidad que si me pagaran bien. Entonces es algo que no tiene que ver con querer cambiar el auto o no, sino que tiene que ver con la materialidad, ¿no? del trabajo y de cómo eso repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Yo soy una profesora que tiene 10 años de experiencia como docente, 20 años de trayectoria profesional, hice una maestría, estoy terminando un doctorado, también escribí la tesis. Digo, yo amo mi trabajo y me encanta hacer las cosas bien, pero me pagan 2,50 mangos y tengo que tener 5 trabajos. Entonces, estoy en una situación en donde yo quisiera que me paguen mejor para poder hacer este trabajo que amo, hacerlo mejor. Entonces, nada, lo hablábamos ayer en reunión de cátedra, ayer a las 8 de la noche, de 8 a 9, en reunión de cátedra, como tenemos cada 15 días con todos los profes de la cátedra, y decíamos eso, bueno, ¿qué hacemos con este teórico que es tan importante? Que es de los más lindos, porque es una parte fundamental del trabajo. Y no los vamos a poder acompañar, no vamos a poder, porque nos parece sumamente importante hacer paro, que se sienta el paro, estar en la marcha y luchar por estas condiciones de trabajo. Y dijimos, vamos a decirlo en cada una de las comisiones, y yo te lo quería decir acá en el teórico, porque también sabemos que en esta facultad no es frecuente que los profes hagan paro. ¿Por qué? Porque son todos médicos. Porque son casi todos médicos. ¿Y qué les pasa a ellos? Como que dan clases por gusto, ¿no? Por sueldo. No todos se pueden amor al arte.
¿Y por qué lo hacen si no es por amor al arte? Es interesante. Por la obra social, por amor al arte. ¿Qué más? Por currículum. Ujú. Si son médicos o médicas de salud pública, si trabajan en Río Negro no ganan un mango. Pero si trabajan en Neuquén está ahora un poquitín mejor, pero tampoco. Muchos de los docentes que ustedes tienen, ¿trabajan solamente en el ámbito público o trabajan también en el ámbito privado? Ah, bueno. Bueno, entonces, si no se enteran de los paros por otros profesores, no es que en APS2 seamos unas pesadas que queremos hacer paro porque no nos gusta trabajar. Yo diría que al contrario, nos gusta mucho este trabajo y lo consideramos tan importante que queremos dedicarnos bien y más a este trabajo. Sí, y necesitamos que ustedes entiendan que si hacemos paro es por esto, porque estamos luchando para que no solamente las universidades sigan abiertas, sino para que sigan abiertas de personas que les guste su trabajo, que se hayan formado, que hayan estudiado, que busquen siempre herramientas para hacerles propuestas también a ustedes dignas. Eso es parte de del derecho a la educación, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el derecho a la salud de la población y el derecho a la educación de ustedes como estudiantes y de todos. Bueno, así que nada, lamentablemente este texto los vamos a dejar que lo lean, les vamos a dejar el PDF, que vieron que siempre el PDF de la clase sirve un poco como guía de lectura, y por ahí lo van a ir retomando cuando vayan avanzando con el trabajo, cuando hagan el mapeo, lo van a poder llevar a las comisiones y seguir charlando ahí con sus docentes. No, de esto justo no, porque es una clase nueva. Bueno, avancemos un poquitito más. Un poquitito más, porque esto ya lo estuvimos hablando. Esto también ya lo estuvimos hablando, ¿sí? De las fuentes primarias y secundarias. Esto yo creo que ya lo dijimos, pero para quedarme tranquila. La información que tengo de una CIS es, punto A, completa y objetiva. Punto B, la información requiere un análisis comprensivo y crítico para ver los alcances porque es una información parcial. ¿Cuál de las dos? Si me ponen la opción es completa y objetiva, es una información objetiva, como me pusieron muchos en el parcial, la APS ¿es una estrategia social y política o es una estrategia objetiva y científica? Objetiva y científica. No, ¿sí? Con el ASIL lo mismo. Es toda la información. Ah, pero si es del censo, no importa. El censo ya elige qué preguntar, ya se construye. Esto estaba muy rápidamente, pero en unas diapos antes me lo vamos a buscar, pero es esto de que la pregunta ética, ¿no? De qué voy a buscar, está desde antes de construir el censo. Vieron que, por ejemplo, hay todo un debate respecto de si el censo debería o no relevar información acerca de quién pertenece a pueblos originarios. ¿Sí? Eso es algo que se logró, creo, incorporar en estos últimos, pero hubo mucha discusión. ¿Cómo? En el último. En el último censo se logró incorporar. Se quedaba mirando como diciendo, ¿quién está preguntando? ¿Vos pudiste participar? Ah, mirá qué interesante. Qué bueno. Sí, y la gente igual no estaba dispuesta a esas preguntas. Porque no eran solo de tu etnia, por así decirlo, sino que también eran de orientación sexual y cuestiones como más de Asia. Y sí, porque fíjate que eso es muy interesante porque lo que le da legitimidad a una herramienta también tiene que ver con eso. No es lo mismo agarrar a la secretaria en cualquier momento, ¿no? Que proponerle, bueno, mirá, estoy haciendo una investigación por tal cosa, necesito que nos sentemos, ¿no? Charlar, generar un clima. No puedo preguntarle, y de paso contame, ¿cuál es tu orientación sexual? ¿No? Hay información que los seres humanos podemos compartir, pero con determinadas características en la entrevista y en el vínculo. Y tal vez las características del censo
en donde tiene como este grado como de masividad, que llegas a un montón, bueno, se supone que a todas las personas, y con cierta velocidad, porque además tenemos un montón de preguntas, ¿no? Por ahí no es una información que alguien quiera compartir con alguien que le tocó la puerta y que viene, por más que venga, como que socialmente se sabe, ¿no? Como que el censo tiene una relevancia para el país, pero por ahí hay información más sensible, ¿no? Que las personas sienten que incluso pueden ser juzgadas o estigmatizadas, ¿sí? Entonces está muy bueno el ejemplo. Vamos un poquito más, que quiero ver si no me olvidé nada. Acá este cuadrito resume algunas de las características comparativas que están planteadas como desafíos para el ASIS, ¿sí? Y una de las principales es esa, la primera, de ser que no es solamente con información cuantitativa que vamos a construir un ASIS, sino, como decíamos hace un ratito, ¿no? No son sinónimos cuantitativo, cualitativo, de objetivo o no objetivo. Que quede claro eso. No es que yo digo, la información es objetiva porque es cuantitativa, y si es cualitativa, no puedo usar el versus cuantitativa o, objetiva o cualitativa. Eso no es un versus. ¿Sí? Dentro de la información hay cualitativa y cuantitativa, y está objetivo o no objetivo. ¿Sí? Entonces, nosotros para construir el ASIS siempre vamos a usar una combinación de fuentes, de datos, de tipos de información. ¿Puedo hacer un ASIS solamente cuantitativo? Va a quedar incompleto. ¿Puedo hacerlo solo cualitativo? Va a quedar incompleto. ¿Sí? El carácter fundamental del ASIS es combinar de manera adecuada algunas informaciones. Toda información es siempre social y política, pero alguna información más cuantitativa y otra más cualitativa. Vamos a tratar de diferenciar también entre tener mucha información como datos acumulados, ¿no? ¿Cuánta información tengo que tener para poder hacer un buen ASIS? ¿No? Si, por ejemplo, acá depende mucho de esa cosa pragmática que dijimos que tenía como rasgo característico del ASIS. Si yo quiero hacer un ASIS para hacer un hermoso ASIS, ¿no? En realidad, un buen ASIS, un ASIS útil, tiene que partir de reconocer para qué lo quiero. Si yo quería hacer algo para ver por las enfermedades crónicas no transmisibles con adultos entre 20 y 50 años, y ese es el objetivo por el cual quiero hacer un ASIS y necesito la información para tomar decisiones en relación a esa situación, ¿me va a servir tener el hermoso mapita de los niños vacunados? ¿Ese dato es relevante? Sí, es relevante, pero depende siempre de para qué estamos construyendo, ¿sí? ¿Cuál es la orientación que le damos? Y eso nos va a permitir seleccionar dentro de toda la información lo que me resulta más importante y pertinente a la hora de un ASIS, para que no sea una larga acumulación de datos sin sentido, sino la información relevante dependiendo del objetivo de la ASIS, ¿sí? También acá presenta otro versus entre el exhaustivo y el disponible. Acá vamos a ver que no hace falta que consigan todos los datos de su ASIS, sino que vamos a ir entonces buscando la información que resulta más relevante, y ustedes se van a apoyar sobre todo, como todos los ASIS, en las informaciones disponibles. Cuando falten datos locales, pueden, y a ustedes les parezca significativo, porque por ejemplo estamos pensando en esta cuestión de las enfermedades, digo, yo me estoy adelantando porque la segunda parte de la consigna de trabajo final, ustedes van a tener, como no vamos a llegar a planificar un programa de qué hacer con un problema, ¿no? No vamos a poder hacer toda la secuencia de relevar información, de necesidades y recursos, priorizar cuáles necesidades necesitan un abordaje, y sobre eso planificar acciones de salud. Ese sería el mecanismo,
¿no? Habitual, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer cuando realmente estén trabajando. Como a nosotros con la cantidad de prácticas que vamos a poder hacer no nos da el tiempo para hacer todo ese recorrido, vamos a empezar relevando información, vamos a avanzar un poquito ahí en identificar algún tipo de priorización, si se llega, pero luego, esta segunda parte, en vez de hacer una planificación para adelante, vieron que ustedes en sus prácticas van a estar haciendo algunas actividades en el marco de algunos programas que ya existen. ¿No? Sí, dice acá el compañero, todos los demás me miraron así como decir que... Como que hay algunos centros de salud que hacen cuidados paliativos, otros que hacen salud escolar. Claro. Siempre que estén haciendo algo, pongan que fuiste al hospital y te dijeron, bueno, vos vas a estar acá y vamos a tomar la presión de la gente. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Vamos a tener que identificar esas actividades en el marco de qué, ¿por qué se hace eso? ¿No? Si son actividades de atención espontánea, si son actividades que están enmarcadas en algún tipo de programa, ¿no? Eso los vamos a ir acompañando y en las próximas semanas vamos a hacer ese ejercicio que nosotros le llamamos de lógica reconstructiva. Es decir, de identificar a partir de lo que se hace, ¿quién planificó eso? Sería la pregunta. Pero nosotros no vamos a llegar a planificar para adelante. Es reconstruir, bueno, si estamos hoy, el centro de salud está haciendo esto, ¿quién lo planificó? No, es un programa de nación. Bueno, vamos a buscar ese programa de nación, vamos a ver por qué en este lugar se le está dando prioridad a este programa de nación y cómo se piensa articuladamente con este lugar. ¿Sí? Ese es el trabajo que tienen que hacer en APS2. Acá les estoy como adelantando la segunda parte. A la primera parte nosotros le llamamos aproximación al análisis de situación de salud. Y la segunda parte es la reconstrucción de la planificación de un programa, que es el que explica por qué se hacen algunas actividades o no. ¿Me siguieron? Si entendieron eso, entendieron todo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, digo, si resulta que de las actividades que yo más pude hacer en mis prácticas, el programa que las enmarca es el de salud escolar, ¿no? Y resulta entonces que mi análisis de situación de salud está buenísimo, que tenga algunos datos fundamentales que van a tener que ver con ese programa, y hay información que no tengo a nivel de este barrio, voy a poder usar información de la provincia o incluso de Argentina, si me sirve. ¿Sí? Bueno. Este punto también es muy importante y habla de la información la construcción de información de manera participativa. No siempre podemos lograr esto, pero sí nos interesa que se vayan de APS2 sin decir esto en la vida, ¿no? Sin decir, sí, la gente participa mucho porque va al centro de salud. Eso, por lo menos tienen que saber conceptualmente que eso está mal. Que asistir no es lo mismo que participar. Que participar es participar, ¿no? Que participar implica participar. ¿Usted me entiende? Vamos a avanzar un poquito más. No, ahí terminamos con esta clase. ¿Qué hora es? No, bueno, nada, no. Ustedes tienen el PDF de la clase de entrevista, simplemente voy a